Muy buenos días, queridos estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a todos los estudiantes de la asignatura de TICS, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Avanzando con los temas, la anterior clase ya vimos algo de lo que son los navegadores, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más allá, vamos a ver cómo son esos tipos de búsqueda que podemos hacer y cómo le podemos hacer que una búsqueda sea un poquito más efectiva, se podría decir, ¿no es cierto? O los documentos que nosotros queramos nosotros tener. Entonces vamos a tratar en eso y también, si es posible, si nos permite también la tecnología, lo vamos a ir al navegador y vamos a utilizar mediante lo que es el navegador, ¿no? ¿Cómo hacemos esta búsqueda? Así que partimos con ese tema, dadas la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que en esta semana con estos contenidos de navegación lo podamos tener ese conocimiento significativo, ¿no? Entonces vamos a poner estrategias de búsqueda de información. ¿Cuáles son estas estrategias, no es cierto? Siempre nosotros a veces buscamos de una forma normal, pero no sabíamos que también hay caminos o hay formas de búsqueda que son más rápidas y más efectivas que podemos utilizar, ¿no? Vamos a hacer participar a nuestros compañeros estudiantes. Los señores estudiantes tienen una participación dentro de cada una de las clases. Y así hemos trabajado durante todo lo que es el periodo académico, considerando dentro de los sílabos también la participación de ellos. ¿Y qué más? Que los estudiantes participen en la construcción de un conocimiento. Vamos con Carolina, por favor. Me ayuda con la parte conceptual de lo que son estrategias de búsqueda de información. Gracias, licenciado. Muchas búsquedas se resuelven ingresando una o dos palabras en el cuadro de diálogo de buscadores como Google, Bing o Yahoo y haciendo clic en el botón o el icono correspondiente, pero si la información que necesitamos es más específica, por ejemplo, si queremos conseguir bibliografía de autores argentinos del siglo pasado, que definan el concepto de educación, una búsqueda demasiado general, desorganizada, sin reflexión ni investigación previa, o que solo se base en algunos términos sueltos, seguramente mostrará resultados que no satisfagan nuestra necesidad de recuperar información pertinente en el menor tiempo posible. Correcto, ya. Muchas gracias. Gracias por la participación, Carolina. Lo que nos está diciendo Carolina con este enunciado que nosotros en las búsquedas, primeramente tenemos que partir que las búsquedas deben ser efectivas, es decir, tenemos que buscar, si es posible, no solamente educación, porque en educación nos van a salir unos 5.000, 6.000 contenidos, pero educación superior, educación primaria, educación secundaria, sí me especifico. Entonces vamos un poquito cerrando ese cuello de botella y especificando, ¿no? Y también lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? Y vamos viendo, por ejemplo, en el año 2021-22, a eso es lo que se refiere, ¿no es cierto? Para sacar más rápido la especificación, porque si ponemos educación va a ser muy general y nos va a buscar en diferentes archivos. No nos olvidemos que Google, todo lo que está subido en el Internet, comienza a buscar y le pone ahí en este momento, ¿no es cierto? E incluso las búsquedas que son más frecuentes nos despliega como primeras opciones, ¿no? Para esta parte de aquí. Entonces, el referente a este tema es lo siguiente, que las búsquedas tienen que ser más específicas, ¿no es cierto? Entonces, no solamente pongamos un tema, sino que señalemos de qué es lo que estamos buscando, el siglo pasado, el siglo presente, si es posible también el año, para que de esa manera podamos buscar. A veces, ojo también la situación, que lo que buscamos a veces no se encuentra todo, pues igual tenemos que buscar la información. Y la búsqueda también podemos hacer a veces cuando necesitamos en archivos .doc, .pdf o .excel, ¿no es cierto? También lo podemos hacer eso y los vamos también a enseñar en estas clases cómo pueden hacer esas búsquedas de acuerdo a nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos, ¿no? Estrategias de búsqueda de información. Por ejemplo, la función comillas, señores estudiantes, la función comillas es importante. Dentro de las comillas nosotros señalamos para que esa información sea centralizada y vamos a ver que la información ya no son unas 20,000 opciones, sino vienen a ser unas 2,000, 3,000 opciones sobre ese tema, ¿no? Para encontrar las frases completas y literales, ¿no? Encontrar intencionalmente palabras mal escritas o nombres extraños. Nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, que cuando nosotros ponemos, por ejemplo, avión, se me ocurre, con H y con B grande, la propio Google nos corrige, ¿no es cierto?, cuál es la palabra correcta como tiene que escribirse. Hay una palabra que se utiliza tanto lo que es para una cosa como para otra, por ejemplo, votar y votar. Entonces, de votar hablamos con B pequeña de sufragar en un proceso electoral y votar a la basura, ¿no es cierto? Entonces, mire, entonces eso también nos va señalando y Google siempre nos señala qué es lo que nosotros queremos buscar. Por eso, por ejemplo, si hablamos de votar, entonces podemos poner proceso electoral de votaciones o
2020, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces nos va a llevar la información a otro lado. No es lo mismo el proceso de botar la basura del municipio, qué sé yo, X, Y o Z, ¿no? Entonces, mire, entonces en eso también nosotros tenemos que ver esas palabras, ¿no? Y también que Google sí nos corrige, ¿no es cierto?, las faltas de ortografía. Tenemos que poner también aparte de esos nombres completos. Si es posible, la búsqueda ahora, por ejemplo, si ustedes este rato quieren buscar los datos de una persona, su preparación y todo lo demás, lo pueden hacer, lo podemos hacer en el internet, ¿no? O si quieren buscar los datos del profesor o de alguna persona, nosotros fácilmente ahí les sale en qué redes sociales se encuentra, si tiene Twitter, las publicaciones que han hecho, la información sobre él, y lo van a hacer en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, mire, podemos buscar fácilmente, ¿no? Solo, ojo, solamente informaciones que no estén subidos a Google y a lo que es en estas plataformas de búsqueda no vamos a encontrar. Si nosotros buscamos una persona que recién acaba de nacer y recién empieza a nacer, entonces va a ser un medio complicado encontrarle, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está la situación de la corrección también, cómo se corrige, ¿no? Habichuela, estamos poniendo habichuela ¿cómo se llama? Sin H y con B pequeño, ¿no es cierto? Y aquí nos dice quizás quiso decir habichuela, ¿no? Entonces, aquí ya nos salen diferentes tipos también, ¿no es cierto? Y podemos sacar, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, donde que Google también nos corrige en lo que es esta parte. Principales estrategias. Nosotros tenemos principales estrategias, así que vamos a hacer participar. Sandra, por favor, ayúdame con lo que es la parte textual, lo que son principales estrategias. Principales estrategias. Indicar una frase exacta utilizando comillas. Excluir términos para hilar más fino. Repetir términos no es redundante. Buscar en un sitio específico. Buscar solamente archivos PDF. Si nosotros queremos, gracias, si nosotros queremos archivos PDF, tenga la banda debajo de la mano. Si nosotros queremos archivos PDF y si nosotros queremos, puede ser archivos Word o archivos Excel, los que les dije, los archivos que ustedes quieran, pueden buscar aquí, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se ponen .doc, .excel, ¿no es cierto? .pdf y les van a comenzar a bajar solo los PDFs, ¿no es cierto? Y buscar esa información. De esta manera, entonces, vamos a hacer la búsqueda. Nosotros, después de explicarles esta parte teórica, esta parte conceptual, nos vamos a ir también un poquito a ver a los ejemplos, ¿no? Búsquedas especializada, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda especializada? Vamos, ¿hasta dónde dice opciones, María de Jesús? Por favor. Búsqueda especializada. Los campos de búsqueda pueden variar en las páginas de la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada se puede elegir si queremos incluir palabras o frases en los resultados o quitarlas de estos. Puede elegir una de las siguientes opciones. Muchas gracias. Vamos, Luz Daría, por favor. Vamos con la primera opción. Todas estas palabras. Los resultados incluyen todas las palabras que se ingresan. Correcto. Esos son cuando dicen todas estas palabras, cuando ingresamos un conjunto de búsqueda y a veces, por ejemplo, nosotros también como profesores, ¿no? Cuando queremos ver si los estudiantes nos copian o no nos copian o han investigado de verdadmente, ponemos todo ese marco, el primer párrafo, por ejemplo, y vamos buscando. Y si nos sale igualito, que no han cambiado nada, que ha sido una copia, por ejemplo, de alguna página, entonces nosotros ya nos damos cuenta, ¿no es cierto? Cuando hablamos de eso, ¿no es cierto? Vamos, esta palabra o frases exactas, vamos con Luz Daría. Esta palabra o frases exactas. Los resultados incluyen una palabra o varias o frases, ¿no es cierto? Una palabra o frases. Por ejemplo, queremos poner tecnologías de la información y la comunicación o simplemente queremos poner TICs y lo podemos hacer, ¿no es cierto? De esa manera, ¿no? Muchísimas gracias, Luz Daría. Vamos con la siguiente, con Cristina. Cualquiera de estas palabras, los resultados incluyen al menos una de las palabras que ingreses. Sí, nosotros siempre tenemos que poner hasta que ingresen hasta ahí, gracias. Nosotros siempre tenemos que poner palabras también claves en esto, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos buscar, porque poner también abundante de palabras nos va a salir diferente tipo también de búsquedas, ¿no es cierto? Y vamos con Byron. Byron, por favor. Ninguna de estas palabras. Los resultados no incluyen ninguna de las palabras que ingreses. Así es. Cuando nosotros a veces nos quedamos en buscando información y en ese espacio de buscar información, por ejemplo, de educación, ¿no es cierto? Queremos buscar, por ejemplo,
educación, libros escritos por Educación y Cultural Bilingüe Simiatu, por ejemplo. Y nosotros nos tomamos con la sorpresa que ahí no hay ninguna información. Entonces también nos despliega la información, como les dije anteriormente, la información que se encuentra en la web estará ahí, pero lo que no se ha subido, así digan, ese libro fue escrito y tenemos aquí el libro aquí escrito, pero realmente si eso no está subido a la web, realmente no encontraremos. Así igualmente como nuestras tesis, ¿no? Nuestras tesis están subidas a la web y ahí encontramos. Y la parte última vamos con Paola. Número del. Paola. Desde donde le dicen números de él. Sí, solo lo último. Ya, un ratito, déjeme bajar la mano para poder leer. Dice, números del. Los resultados incluyen un número entre los dos números que ingresen. Ya. Nosotros los resultados que nosotros también se mide ahí, por ejemplo, cuando nosotros queremos buscar, se busca, bueno, los números de, por ejemplo, de palabras, se puede decir, o de frases, ¿no? Yo, como les dije anteriormente, eso viene una relación. Entre más compleja le pongamos la búsqueda, porque tiene que ser exacta, más información vamos a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto es por una parte el tema que estamos viendo en lo de aquí. Voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir a lo que es el navegador. Y vamos ahí a hacer en lo que es una parte del navegador. Vamos aquí, ¿no es cierto? Miren, como yo les dije anteriormente, el navegador primeramente va a utilizar y va a ver lo que les dije en la clase anterior. Miren, lo que más utiliza la persona que está en esa computadora. Entonces, miren, tengo YouTube, tengo mi correo institucional, tengo la página de la universidad, tengo el WhatsApp, tengo el Facebook este rato, tengo el EBEA, el CIANET, ¿no es cierto? Lo que más utilizo. Entonces la computadora, por ejemplo, en esta parte, para hacerme más rápido, va a hacer este tipo de búsquedas que sean de esta manera, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? Siguiente. Hasta aquí estamos, ¿no es cierto? Ya. ¿Ok? Aquí lo que vamos a ver en este tipo de navegadores, por ejemplo, vamos a buscar, aquí está la tipo de búsqueda que decía, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer los diferentes tipos de búsqueda y aquí podemos encontrar nombres de diferentes personas también, ¿no es cierto? Obviamente los que estén subidos. Vamos a hacer un ejemplo utilizando mi nombre, ¿no es cierto? Vamos a ver qué aparece con mi nombre, ¿no es cierto? Voy a poner Wilson Tamami, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ese es tipo de búsqueda, ¿no? Entonces aquí me sale toda la información, ¿no es cierto? Referente a lo que es de Wilson Tamami. Aquí me sale Facebook, Twitter, también unas fotografías, ¿no es cierto? Información también referente a lo que se refiere, ¿no es cierto? Entonces, mire, sí podemos buscar también lo que se refiere a, ¿cómo se llama? A búsqueda de personas, sí lo podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, vamos por los siguientes aspectos, ¿no es cierto? Queremos aquí poner, y hay unas formas de búsqueda que lo podemos hacer con las funciones and, or y not, ¿no es cierto? Por ejemplo, ponemos aquí, ponemos educación, ¿no es cierto? Y le ponemos and superior, educación superior y le damos enter, ¿no? Educación superior. Miren, si nosotros vamos a esta parte de aquí, nosotros tenemos un montón de información que se encuentra en la web, ¿no es cierto? Miren, la información que tenemos. Pero miren lo que va a pasar en este momento. Nosotros le ponemos esto, comillas. Eso es lo que se refería, ¿no? Le ponemos entre comillas para buscar una información más específica sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos un poco de información. Tenemos resultados, miren, un poco de resultados que no es mucho. Y aparte de eso, si nosotros queremos a esto ponerles, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Punto doc, que justamente solo me salga en Word, ¿no es cierto? Miren cuánto sale. Los resultados son 211,000 resultados, ¿no es cierto? Miren. Igualmente imágenes, ¿no? Entonces nosotros, estos archivos que están aquí van a ser solamente lo que son en los puntos doc, ¿sí? Entonces, así de esta manera podemos hacer las búsquedas. Nosotros en esto también tenemos una parte, como estaba en el ejercicio, tenemos lo que son herramientas, ¿no es cierto? En herramientas nosotros podemos sacar hasta por las fechas, por las búsquedas que están aquí. Dice en última hora, 24 horas, último mes o año. Nosotros ponemos, por ejemplo, último año, ¿no es cierto? Y me sale todo lo que es de información sobre los últimos años, ¿no es cierto? Aquí dice todos los resultados. Nosotros igual aquí podemos cambiar los idiomas, ¿no es cierto? En cualquier idioma,
O la búsqueda como nosotros tenemos en español, solamente en español para que no nos salgan en los otros idiomas. Entonces, ¿qué estamos dando hasta aquí? Las herramientas que nosotros queremos, nosotros podemos utilizar para que las búsquedas sean más rápidas y sean más concretas, ¿no es cierto? De esta manera, las búsquedas que nosotros queremos realmente pueden ser más específicas. Si queremos igualmente sacar las búsquedas, por ejemplo, con el punto, nosotros aquí le ponemos punto PDF, va a buscar solamente archivos PDF, ¿no es cierto? Es referente a lo que es educación superior, ¿sí? Y va a comenzar a buscar toda esa información. Miren, yo lo puse en los últimos años, estoy en este rato y cuando pongo, dice, en cualquier fecha, me aparecerán más informaciones. Generalmente cuando esto hacemos, nosotros utilizamos cuando hacemos una tesis, ¿no? Esperamos que nuestra información, para no pasar tiempo. Alguien decía, así usualmente, ¿no? Para evitar la fatiga, nosotros buscamos de esta manera, con esa manera nosotros no nos pasamos el tiempo, o a veces nos ha pasado que nosotros cuando buscamos información, nos sale de diferentes formatos, nos sale de diferentes lugares, entonces nosotros tratamos de buscar, miren, aquí solamente sale lo que es PDF, ¿no? Entonces tratamos de buscar, ¿no? Y le damos más contexto. Por ejemplo, si yo les digo sobre la educación superior del Ecuador, ya no me va a buscar de todo el mundo, solamente del Ecuador, ¿no es cierto? Ecuador, ¿correcto? Miren. La búsqueda va a ser solamente de lo que es de Ecuador, ¿no? La búsqueda. Y así es lo que me refiero. Por ejemplo, educación, le pongo aquí no solamente educación superior, nomás ya no le poner y superior. En Ecuador, ¿no es cierto? Tenemos unas búsquedas ya, miren cuánto tenemos, 102,000. Entonces aquí le ponemos y le ponemos, agregamos alguna universidad. Cada vez tenemos que hacer, así como cuando hablamos y hacemos las tesis, ¿no? Las tesis lo podemos hacer en un marco general, pero también tenemos que hacerlo en específico, haciéndolo en cuello más pequeño. Y solamente si queremos PDF o doc, punto doc, que sería Word, o también si es que queremos cuadros estadísticos o cuadros, por ejemplo, podrían ser en los, ¿cómo se llama? En los archivos Excel, ¿no? Entonces tenemos esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, hasta aquí lo que nosotros podemos ver desde la forma de las búsquedas que podemos hacer. Ojalá que todo este método de búsqueda también lo podamos hacer. Otra cosa más que se me olvidaba, nosotros podemos buscar, por ejemplo, en este caso, educación, ¿no es cierto? Educación, ¿ya? Y nosotros podemos buscar todas las palabras relacionadas con, por ejemplo, con los términos que están acá. Nosotros le ponemos signos, 3 signos, ¿no es cierto? Y comienzan a buscar con las frases que se relacionan con las palabras que escribí. Le voy a hacer en una nueva hoja, ¿no? Entonces vamos a poner, aquí le ponemos educación, ¿no es cierto? Que sería, pero necesitamos términos referentes a lo que es educación, ¿no es cierto? Entonces le comenzamos a borrar, sería en este caso 3, y le ponemos signos, acá, 3 signos, y mire, entonces viene todo lo que es con educación, viene con los docentes, todo lo que se refiere con educación, ¿no es cierto? Mire, entonces aparece en diferentes referentes a los temas que están ahí, ¿no? Mire, eso es una forma de búsquedas que realmente les pueden servir y les pueden ayudar también a ustedes. No se olviden las comillas también para la parte específica de los contenidos, de las formas de búsqueda, ¿no? Y también las herramientas donde que podemos también ver, acá está la parte de los videos, acá tenemos también lo que es más, ¿no? Donde que también podemos buscar solamente lo que son libros, ¿no? Libros solamente lo que es educación y nosotros, miren, aquí está. Referente a todo lo que son temas educativos, ¿no? Aquí nos refiere a todos. Nosotros lo pusimos con signos y esos signos van a buscar bastante, ¿no? Pero si es que queremos más específicos, solo ponemos educación del Ecuador, ¿no es cierto? Educación del Ecuador. Le ponemos aquí y le ponemos entre comillas, ¿no es cierto? Nuevamente entre comillas, y las búsquedas van a ser más específicas, ¿no es cierto? Y para agregarle y para rematarle le vamos a poner punto PDF, o podemos poner también aquí tics, ¿no? Para que podamos hacer, hagamos con tics, ¿no? Le ponemos tics punto PDF, ¿no es cierto? Todo lo que es tics con PDF, y miren, aquí salen diferentes libros y autores sobre lo que es TICS y lo tenemos en PDF, ¿no? Y algunos son sacados incluso de bibliotecas o algunas universidades o documentales. Entonces, mire, aquí tenemos diferentes formas de buscar. Y esta sería la clase referente a lo que son los buscadores, que es una forma importante también que ustedes lo pueden utilizar. Así que esta es la clase que nos ha tocado ver en esta semana. Los vamos a dar también a conocer mediante, ¿cómo se llama?
la rúbrica, las tareas que tienen que hacer para esta semana, así que les agradezco. Muchísimas gracias por atenderme a esta clase y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo contenidos que vamos a trabajar. Muchas gracias.